cosas que vimos, todo lo que Dios ha hecho desde que estaba con el Hijo y el Espíritu Santo allá en el cielo, en el trono. Ya tenía en mente todo lo que iba a recibir usted y todo lo que estaba planeando para hacérnoslo llegar. Y la verdad, cuando empezó con el pastor a citarnos lo que se hizo el año pasado en el discipulado, mire, fueron, si no me equivoco, 113 fundamentos. 113 fundamentos. ¿Alguien se acuerda de alguno? Y si no, no se preocupe, no le dé pena. El pueblo de Dios, al pueblo de Israel, el Señor les dejó muchos. A nosotros lo más usual es que vemos los mandamientos que el Señor le dio a Moisés y les dio unas tablas y fueron 10 mandamientos. Pero el pueblo de Israel tenía que cumplir 610 mandamientos, aparte de los 10 que le estableció. Y están aquí en la Biblia. Aquí están, en la ley. Gracias a Dios que ya no cumplimos la ley, ¿verdad? No vivimos bajo esa ley. Entonces, dele gloria a Dios porque tiene 113 fundamentos que vimos el año pasado en los 3 discipulados. Fueron 52 fundamentos de fe. No quiero ahondar mucho en eso, pero la verdad, yo creo que no vimos ni una cuarta parte de lo que Dios le estableció al pueblo de Israel. Pero qué tremendo. Usted tiene para recordar todo eso, lo que vimos el año pasado. Si tiene tiempo, estúdielos y dele una repasadita. Y yo creo, como dice el pastor, tenemos una muy buena instrucción y hemos sido enseñados con fundamentos básicos de acuerdo a la Escritura, para su bienestar, para su permanencia en este lugar. Y no dude de ello, porque Dios, yo creo que lo quiere fundamentar o cimentar en un solo lugar. Y si usted se va a quedar aquí, la verdad, abrace la visión, abrace todo lo que se hace en este lugar. Vimos algo el año anterior sobre la membresía en la iglesia, y ahí también vimos como 24 fundamentos respecto a la membresía. Y usted puede voltear a su alrededor, hágalo, si quiere voltear y mire cuántas ausencias hay. Tal vez no les ha quedado claro, o tal vez no tomaron el discipulado. Y cuando alguien no toma un discipulado, créame, en mi corazón y en mi mente está, creo que no somos la iglesia suficiente para ellos. Tal vez no damos el ancho para esas personas. Pero ¿sabe qué? Si estamos aquí y si Dios nos puso aquí es por eso. Y estamos tratando de cumplir esa misión, y más el pastor, que se preocupa por usted y por mí. Y él va a dar cuentas delante de Dios por su vida y la mía. Y va a decir, oye, fulanito de tal, Señor, no vino al discipulado, a ninguno. O sea, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer ahí en ese caso? Y bueno, no quiero bajarle su ánimo en esta mañana, pero la verdad vale la pena considerar eso. Y le decía hace rato, el acto que usted hizo de traer su sobre y dejar sus peticiones delante de Dios,
el Señor le dijo al pueblo en Deuteronomio 28, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y ahí viene lo importante. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, estas que están aquí, y te alcanzarán. Aunque tú camines hacia otro lado, las bendiciones te van a alcanzar, aunque tú no quieras. Pero si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios y caminas en los caminos que Él dice que hay que caminar, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Y empieza a dar una serie de bendiciones. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de decir: Señor, aquí está, ya se terminó enero, ya estamos iniciando un año ya avanzado un poquito, pero no importa, aquí están, Señor, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo. Lo pongo bajo tu soberanía, bajo tu autoridad, bajo tu voluntad. Todo está supeditado a la voluntad de Dios. Sus pensamientos, sus deseos, sus emociones, todo. Eso quiere decir que si Dios quiere, se van a cumplir. Y por más buenos deseos que tengamos, si dice el Señor: ¿sabes qué? Creo que te puede hacer daño a esto, el Señor lo va a hacer a un ladito. No quiere decir que no lo vaya a cumplir en ese momento. Tal vez lo va a postergar un poquito, pero sabe que no decaiga, no decaiga. Y entrada ahora ya para entrar en el tema, hoy le quiero hablar sobre la fe. Es un tema muy conocido, tal vez versículos muy conocidos también, pero es lo que el Señor me dio. A veces la fe no está tan jubilosa, tan fuerte, tan sólida, pero vamos a considerar el consejo de la palabra. Yo quiero ponerle en perspectiva dos cosas, ahorita las vamos a ir desarrollando y ahorita las vamos a ir considerando. Mire, yo le puse por tema al consejo de la palabra, la predicación de esta mañana: ¿es tu fe como un grano de mostaza? ¿Quién puede decirme? ¿Es tu fe como un grano de mostaza? Wow, nadie tiene fe. Le digo, levante su mano. ¿Quién cree que tiene fe como un grano de mostaza? Bueno, ahorita con el desarrollo esperemos que siga pensando lo mismo. Y mire, quiero dejarle una reflexión, o que reflexione algo que va relacionado con la fe. La relación de la fe con las pruebas tiene una relación enorme. La fe con las pruebas, o las pruebas con la fe. Y para iniciar quiero que piensen esto. Le voy a dejar dos ejemplos. El primero: imagínese que tiene un hijo con cáncer, o no, que nomás hay un hijo con cáncer. No le voy a dejar esa responsabilidad. Dos ejemplos: un hijo con cáncer, el papá pues se da cuenta, es un hijo y pues le duele, y él empieza a orar y a tratar de mover el corazón de Dios y a tocar su corazón para decirle: Señor, ten misericordia de mi hijo, sánalo por favor, que no sean los médicos, que seas tú obrando. Y empieza el Señor a mover su corazón y el niño es sanado.
Y wow, gloria a Dios por la sanidad, por el milagro que el Señor hizo. ¿Tuvo mucha fe? El segundo ejemplo, el caso contrario. El mismo papá u otro papá que también cree a Dios y le cree con todo su corazón, pero su hijo tiene cáncer. Y también ora a Dios, ayuna y busca al Señor con todo su corazón. E intercede por su hijo. ¿Quién no intercedería por su hijo en una situación de esas? Todo el mundo nos conmoveríamos y nos iríamos al piso, a las lágrimas y todo, porque uno de nuestros hijos está padeciendo una situación de esas. Y sigue buscando a Dios y sigue orando. Pero el Señor en su soberanía decide otra cosa en relación al primer caso. Dice, no, lo voy a llevar. Y lo toma y se lo lleva a su seno. Y el niño muere. ¿Usted qué pensaría? ¿Le faltó fe a ese papá? Los dos casos son los mismos, de que buscaron al Dios, oraron a Dios con todo su corazón, pero uno tuvo mucha fe y el otro no tuvo tanta fe. ¿Qué fue? No me conteste, nada más piénselo y lléveselo y medite en eso. Sin embargo, a veces usted y yo padecemos alguna situación y no falta quien venga y dice, es que sabes que no tienes fe y estás en esta situación porque creo que estás en pecado y Dios permitió esto porque tú estás mal. Yo no entiendo a veces esos pensamientos de algunos cristianos y que te cuestionan. Piénsalo, bueno, pues, pero no le digas eso a la persona. Yo creo que esa es una mentira muy grande el decirle a alguien eso. Y es una mentira, creo yo, porque va a dañar la fe de esa persona. Va a lastimar de una manera que ni siquiera alcanzamos a imaginar cuando hablamos y decimos esas cosas. Y yo creo que va a dañar más que si le hubiéramos dado un golpe. Porque a veces lesionamos más con nuestro hablar que como si hubiéramos agredido a alguien. Pero creo que de esa manera no vamos a llegar a nada. Entonces, ¿por qué entonces los cristianos tenemos esa idea? Es muy común ver eso y escucharlo, pues con mayor razón. Es que te faltó fe. Oye, ¿por qué tomas este medicamento para la diabetes? O este medicamento para la presión, o ¿por qué tomas esto? ¿Sabes qué? No tienes fe entonces en Dios. No es que no tenga fe, hermano. Lo que pasa es que Dios instituyó personas, puso médicos, y Dios va a hacer su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Y no es falta de fe, es someterte a una autoridad, es someterte al médico, es someterte a ti mismo a decir, debo de obedecer esta situación, porque si no, me voy a morir. Es cuidar el templo del Espíritu Santo que el Señor nos dio. Entonces, ¿por qué los cristianos tenemos esa cosa, esa situación de que cuestionamos y lo relacionamos con es falta de fe? Y mire, quiero que vayamos por favor a Mateo 17 del 14 al 20. Ahí vamos a estar desarrollando el tema con la ayuda del Señor y vamos a estar partiendo en varias cosas ahorita.
Mientras usted lo busca, Mateo 17, del 14 al 20. Y yo quise dividir aquí este pasaje para irlo desarrollando en dos maneras. La primera parte de que le voy a hablar se llama la fe carente de poder. Y la otra es la fe poderosa. Quiero hacerlo en esas dos partes. Mire, en el libro de Mateo, del capítulo 11, del capítulo 1 al capítulo 11, el Señor habla en el Evangelio según San Mateo, y es la perspectiva del discípulo que está escribiendo este Evangelio, y es bajo su óptica. Por eso son los Evangelios según San Mateo. ¿Por qué? Es lo que él vio y lo que él estaba anotando. Entonces, bajo la perspectiva o la óptica de Mateo, del capítulo 1 al capítulo 11, el Señor está hablando de que se acerca el reino de los cielos y empieza a hablar y predicar a la gente. Del 12 al 28, el Señor habla a los discípulos y habla a la gente, y a los discípulos más les empieza a hablar por parábolas, y ya por separado empieza a hablar también a los discípulos y a explicarles las parábolas, porque a la gente les hablaba así. Y quiero ahorita reparar en una cita bíblica, Mateo 18, y ahí encarga 4 cosas a los discípulos. Ahorita nos regresamos al 17. Mateo 10:8. Recuerden que el Señor está hablando a los discípulos, a los 12. Verso 8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y dice: de gracia recibiste, da de gracia. No nos vayamos a confundir. Habla a los discípulos, a los 12, y les encarga únicamente 4 cosas. Obviamente en el pasaje anterior habla de otras cosas, pero vamos a enfocarnos en esto. Y en una de ellas dice: sanad enfermos, que es a donde ahorita vamos a desarrollar todo lo demás. Les decía, a los discípulos muchas veces les habló en parábolas y a veces les explicaba qué se refería a esa parábola, porque a veces pues, no entendían. Y es como un pasaje que decía el pastor hace rato en el discipulado, en el Evangelio según San Juan. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando empezamos en el Evangelio, la primera vez que yo leí eso dije: wow, esto es como un trabalenguas, no entiendo. Y le leía, pero no entendía, y hasta que alguien me explicó, como lo hizo el pastor hace rato. Dice: bueno, cuando se refiere al verbo, habla de Jesucristo. Wow, así como que pum, me llegó la luz a mi vida. Y así yo creo que eran los discípulos cuando el Señor les explicaba las parábolas, ¿verdad? Ya ellos empezaban ahora sí como que agarrar luz de lo que les estaba hablando. Entonces, ahorita en el verso que leímos, les hablaba a todos los discípulos. Pero más adelante, aquí en el capítulo 17, él ya empieza a agarrar solo a tres discípulos. Y él toma en el
17:1 dice que él tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Jacobo, que viene siendo Santiago. ¿Alguien sabe por qué les llaman los hijos del trueno? A Santiago y a Juan. Yo he escuchado que algunos les llaman los hijos del trueno. Pues ellos eran hermanos. Pero yo, la verdad, ignoro por qué les llaman los hijos del trueno. Pero bueno, vamos a seguir. En este capítulo, en el 17, del 14 al 20, les dije, vamos a hablar de una fe carente de poder. Verso 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedlo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. El pasaje en sí ya nos habla mucho y nos dice muchas cosas, ¿verdad? Pero lo que yo quiero resaltar aquí es de que no me quiero centrar mucho en la persona de la persona que tenía ese espíritu inmundo, que tenía un demonio. Quiero centrarme en que los discípulos creo que casi no le creían a Jesús en algunas cosas. Fíjese, Tomás era como que él quería ver las cosas más tangibles. Por eso cuando se le presentó el Señor a los discípulos y fueron y le dijeron: oye Tomás, fíjate que encontramos al Señor. Él dijo: no. Dijo: hasta que yo no meta mi dedo en su mano, en su llaga, y mi mano en su costado, entonces voy a creer. Por eso el dicho, ¿verdad? Somos como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pero a veces creo que es mi perspectiva y es mi óptica, que creo que en este pasaje los discípulos no creían tanto en Jesús. Sí creían que Él era el Hijo de Dios, creían que por lo que habían visto, pero dudaban. Tan dudaban que no pudieron hacer eso. Y si nos vamos al capítulo 10, verso 8, les encargó ¿qué? 4 cosas: sanad de enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. Y no lo hacían. Y luego van y le dicen: ¿y por qué no pudimos? Pues porque no tienen fe. Les faltaba fe. Y como en este capítulo dice que iban bajando, Jesús bajó porque se apartó con 3 de los discípulos y subió al monte de la transfiguración. ¿Alguien ha oído hablar de eso? Lo que representa lo que hubo en ese lugar. Entonces los discípulos, los 9 que quedaron, pues a los que les llevaron ese lunático, dice aquí el pasaje,
pues no pudieron echarlo fuera y no pudieron sanarlo. Entonces creo que ellos pensaban, va a bajar Jesús de la montaña y va a arreglar todo el problema. O sea, oye, ya oramos, pero pues no se fue, ni modo. Creo que les faltó empatía. Creo que les faltó algo, ir más allá. Jesús va a arreglar todo, no te preocupes, cuando Él venga. Pero muchas veces no es de que Jesús vaya a venir a tomar tu lugar y va a arreglar las cosas. Tú tienes que empezar por hacer algo. Tú tienes que empezar a desarrollar tu fe. Pero a veces nos quedamos también así como los discípulos. Cuando venga Jesús, Él va a arreglar esto. Nos toca a nosotros. Hablaba del lunático ese. Lunático quiere decir que era una persona que por momentos tenía locura. No era una persona que estaba loca, declarada totalmente, mentalmente mal. Era una persona que por intervalos o por momentos perdía su lucidez. Eso era un lunático. Y aparte creían que pues su salud era mala, que tenía, algunos lo relacionan con epilepsia, pero la situación no era esa precisamente, sino que había un espíritu, un mundo, un demonio que estaba atormentando la vida de este hombre y era lo que lo llevaba a hacer esas cosas. Pero no es que estuviera, en sí no estaba loco, ¿verdad? Él tenía un problema más bien, no de salud, un problema espiritual, ¿verdad? Estaba atormentado por un demonio. Y ese tormento que él sentía, él pues lo llevaba, dice, a veces lo llevaba al fuego, a veces lo llevaba al agua, y creo que lo quería suicidar. Entonces él tenía ese problema. No era un problema de salud. No es que fuera esta persona, lo asociamos con la epilepsia, dice, tenía ataques. No, no es eso. Él tenía un problema espiritual. La escritura no nos dice si él le abrió la puerta al demonio. Yo supongo que sí, para que se le haya metido ese demonio y que el Señor lo tuvo que echar fuera, pues tuvo que haber una puerta que él abrió. Entonces hay que tener cuidado, porque a veces, sin pensarlo, sin quererlo, a veces estamos, dice el pastor, al filito de lo que nos es permitido, de lo que no, y jugamos a veces con ese. Es como jugar a la ruleta rusa. Es tener una pistola cargada con un tiro y decir, estoy jugando, ¿me tocará o no me tocará? Es jugar a eso, es jugar al filo de la navaja, es jugar al máximo. Hasta aquí Dios me aguanta. No, o sea, no juegues, no permitas eso y no caigas en esa situación. ¿Por qué? Porque en ese abrir esa pequeña ventanita puede entrarte un demonio, puedes tener algún problema de opresión del enemigo, de posesión o de influencia demoníaca. O sea, son cosas que a lo mejor si no nos damos cuenta podemos caer en esa situación. Por eso hay que cerrar la puerta a cualquier situación de esas, ¿verdad? No permitir que caiga eso. Les decía, pues este hombre tenía esos pensamientos o esas acciones porque pues lo llevaban a como que quererse suicidar, porque de veces lo tiraba al fuego o al agua, ¿verdad? Decíamos ahorita. Sin embargo, pues el papá de este hombre lo llevó a los discípulos y los discípulos pues no pudieron hacer nada.
no pudieron hacer nada. Yo creo que por su falta de fe, pues no hubo resultados. Y el Señor les dice: generación incrédula. Yo creo que a Jesús no le gusta, no sé si decir odiar. Jesús odia la incredulidad. O a Jesús no le gusta la incredulidad. Si le hemos recibido y decimos que somos hijos de Dios, pues entonces debemos dar resultados en todas las áreas de nuestra vida, y más con la fe. Entonces tenemos que decir que si creemos, pues vamos a ver que Dios va a actuar en consecuencia. Dios va a respaldar tu fe. Dios va a respaldar tu fe. Y el Señor les dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Esa expresión como que denota así como que cansancio, como que malestar, así de que ay, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Enseñándoles, diciéndoles. Pues no han creído a la palabra. Ya eran sus discípulos. Eran los apóstoles del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué nos dejan a nosotros? ¿Qué nos queda a usted y a mí? Eso tampoco nos exenta. Ni nos dice: bueno, porque aquel esto, entonces pues yo también puedo. No, no es eso. No es lo que está diciendo aquí el Señor. Lo que nos está diciendo: estos tuvieron poca fe y eran sus discípulos, sí, pero ustedes no sean así. A veces la Escritura nos habla más de lo que no está escrito que lo que está escrito. Hay cosas que la Escritura no escribe, pero tenemos que darlas por entendido. Porque si al Señor aquí le dice a los discípulos: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Con vosotros? Es así como que ya me cansé. ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Esa es en mi versión que estoy escribiendo, ¿verdad? Y el Señor como que ya se estaba cansando, porque Él está pensando ya: bueno, ya les avisé que voy a estar un tiempo con ustedes, que va a llegar un tiempo en que ya no voy a estar. Tal vez el Señor así como: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Yo tengo un plan. O sea, lo que nació en la mente de Dios tenía un propósito y un tiempo para cumplir ciertas cosas. Y el Señor así como que: si ya les he estado avisando que tengo que ir a Jerusalén, que voy a padecer un tiempo, porque voy a cumplir lo que el Padre me envió y voy a estar con Él. O sea, se me está acabando el tiempo. Se me está acabando el tiempo. Y quiero que ustedes entiendan que lo que ya les di, la autoridad de echar fuera demonios, de sanar leprosos, de hacer milagros, ya lo pongan en práctica. Es lo que el Señor les está diciendo. ¿Saben qué? Yo ya me voy. Por eso el Señor estaba como que molesto ya. Pero pues los discípulos estaban en las moras. Dice como que: pues no, hombre, no hay problema, pues todavía está aquí Jesús con nosotros. Cuando Él venga se arregla todo. No pasa nada. Él todo lo soluciona. Sí, Él todo lo soluciona. Pero hay cosas que nos tocan a nosotros. Porque ¿qué vas a hacer el día que te digan: hermano, aquí está esta persona y quiere que oren por ella, pero sabe que trae un espíritu inmundo? Santo Dios, creo que casi no va a haber quien ore por ella. Bueno, ya no le digo un endemoniado.
por alguien enfermo. Usted tiene la fe necesaria para decir, ¿sabes qué? Creo que Dios lo va a sanar. Eso es lo que nos toca a usted y a mí. Como la visión, parte de la visión de la iglesia, decía en el discipulado, la iglesia tiene que ir y predicar. El pastor nos decía hace rato, ya fueron 3 discipulados en todo el 2025, donde se le dieron muchos fundamentos en que haya recibido a Cristo, que sea establecido, que sea formado. ¿Qué sigue? ¿Más discipulados? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Durante cuántos años? Lo que sigue es ahora ir, es cumplir la misión de la iglesia. Y parte de eso, de la misión de la iglesia, es también orar por los enfermos. Eso nos toca a usted y a mí, es tener fe para eso. El Señor, refiriéndose a los discípulos, les decía, oye, no pudiste hacer esto, que ya te enseñé cómo hacerlo, ya te dije, tienes fe, tienes autoridad. Cuando venga Jesús lo hace, así como que en mi mente veo eso así como que, wow, si ya te enseñé, que estoy aquí ahorita, a unos metros de ti, y que ya te trajeron una persona para que ores por ella y no pudiste, que estamos aquí en cortito, cuando yo me vaya, menos lo vas a hacer. Eso es lo que percibo. Como que el Señor dice, pues si aquí de frente contigo no puedes, y ya te di todo, todas las herramientas, ya te capacité durante un año, te di chorrocientos fundamentos y no puedes, cuando yo no esté, ¿qué vas a hacer? Acuérdense que estamos hablando de una fe carente de poder. Verso 18 dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Bien sencillo, ¿verdad? El Señor ora, reprende al demonio y ¡pum! Sale y punto. Fin de la historia, se acabó todo, así de rápido. Obviamente, pues el Padre está muy agradecido por todo lo que el Señor Jesús hizo, ¿verdad? El muchacho se queda quieto, calmado, ya no hay ninguna otra cosa más que hacer. Ya el Señor echó fuera el demonio y Él lo reprendió y quedó libre aquel chico. Lo que quiero, donde nos queremos, quiero que nos centremos en la narración que hace aquí Mateo, en el libro de Mateo, y refiriéndose más bien a los discípulos, y en esta narración, en estos pasajes que estamos leyendo, nuestro enfoque debe ser en que todos en esta narración tienen falta de fe. O es una fe decadente, es una fe no poderosa, llámele como le llame. Excepto Jesús, ¿verdad? Pues Él sí tiene ese poder y esa autoridad. Pero todos, los discípulos, los 9 que estaban ahí, no pudieron. Entonces tuvieron falta de fe. Y es muy fácil decir, bueno, pues es que pues nosotros somos humanos, o sea, fallamos y esto, lo otro, etcétera, etcétera, y empezamos a poner 1000 excusas. Otros dirán, bueno, es que Él es el Maestro, Él es Dios, Él es Jesús, Él todo lo puede.
excusas, excusas y más excusas. Otros dirán, oh, pues nosotros sí tenemos fallas, estamos limitados, somos falibles, ¿verdad? Nosotros sí fallamos. Y Dios pues no falla, eso es obvio, ¿verdad? Pero lo que no comprendo todavía es por qué los discípulos, si Él les dio autoridad para hacer eso, ¿por qué no pudieron? ¿Cuál fue la razón? Y ellos mismos se preguntaban, ahí en el verso 19 dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Ellos mismos van y le preguntan. En nuestro argot diríamos, se pusieron de pechito, ¿verdad? Se pusieron de modo para que, como lo dicen, duro y a la cabeza, sin misericordia, pues el Señor les dijera: por esto. Y el verso 20 dice: Jesús les respondió o les dijo: por vuestra poca fe. Wow. Vuestra poca fe. Por tener una fe carente de poder. Y podemos ver más ejemplos de fe carente de poder. Personas que les faltó fe. Ahí mismo en el libro de Mateo, o sea, podemos ver 3 pasajes así rapidito. Si alguien lo puede buscar, Mateo 8, 23 al 26. Mateo 8 del 23 al 26. ¿Alguien lo tiene? Que me ayude, por favor, con voz así como las de los hijos del trueno, potente, fuerte. Amén. Mateo 8:23 dice: y entrando él en el arca, sus discípulos le siguieron en la barca. Amén. Sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Amén. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Aleluya. Amén. Gracias. Gracias, hermano. Una vez más les dice: hombres de poca fe. Se tuvo que levantar el Señor, despertar y decir: a ver, calmar los vientos, ¿no? La tempestad. O sea, ¿qué les faltaba? ¿Qué les faltaba a estas personas? Les tuvo que decir el Señor: hombres de poca fe. Otro pasaje que nos puedan apoyar. Mateo 14, del 24 al 31. Amén. Adelante, ¿quién lo tiene? Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo, Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. El ejemplo clásico o
la clásica que ya sabemos, un pasaje muy conocido, ¿verdad? Y Pedro le dice: Señor, si tú eres, manda que yo vaya. Y le dice el Señor: ven, no tengas miedo. Y entonces el apóstol Pedro empieza a caminar sobre el agua. Wow, imagínense eso. ¿Alguien ha caminado sobre el agua? Ninguno, ¿verdad? Nada más así, suelito mojado y así, y de repente pues nos podemos caer. Se lo digo por experiencia, y ya me caí y ya me resbalé varias veces. Pero imagínense esa sensación de caminar sobre el agua. Wow, algo completamente sobrenatural que nadie va a experimentar. Humanamente hablando, no lo van a poder hacer, no lo podemos hacer. Sin embargo, el Señor Jesús le dice: pero ven, camínale. Y empezó a caminar, y se la creyó Pedro, y dijo: wow, oye, esto está padre. Imagínese viendo ahí los peces, a lo mejor, o no sé. Y empezó a caminar, y empezó a caminar. Y de repente como que así le cayó el 20, ¿verdad? Así como que ¡pum!, despertó. Y dijo: ay, santo Dios, oye, y se empezó a hundir. Y se empezó a hundir. Y ya para abajo. Y el Señor, y ya después dice: ayúdame, Señor, porque me estoy ahogando. Pum, ya el Señor lo toma y lo saca. Y le dijo el Señor otra vez: hombre de poca fe. O sea, ahí se le acabó la fe a Pedro. Haber dicho: wow, o sea, esto no es posible. Y para abajo, imagínense. Dios prueba nuestra fe. Dios prueba nuestra fe y empieza a trabajar en ella. Y empieza a darnos así como que pruebitas, a ver qué tal, a ver si te acalambras, ¿verdad? Y sí, nos acalambramos. Y sí, de momento pues empezamos a tener problemitas, y de repente la fe empieza así como que Pedro, ¿verdad? Así se empieza a hundir un poquito, y luego sale y caray. Porque mire, cuando todo está bien, todos somos buenos para creer. Todos, nuestra fe, miren, así bien alta. ¡Pum! Oh, somos Superman, nos queda corto. Andamos, pero que sí con todo. Casi creo que andamos súper santificados. Que si vamos con alguien, wow, la santidad que llevamos los deslumbra y no nos pueden ni ver. Bien santos, decía el pastor hace rato, no de los que traen así aureola, no, esta santidad brillosa, la Shekinah de Dios ahí, tremendo. Pero todo está bien, ahí sí no hay problema, ahí todo está bien, todo está perfecto, todo funciona adecuadamente en nuestra vida. Tienes trabajo, tienes empleo, tu salud está buena, tus finanzas, tienes un coche, una casa, etcétera, etcétera. Estás en la escuela y todo te va muy bien y eres un estudiante de puro 10 o de 7 o 6, no sé, pero te conformas con eso. Y quieres tener una buena carrera y le pides a Dios: ayúdame. Y cuando vas a los exámenes y no estudiaste, y dices: pues al Tin Marín, vámonos a contestarlo así, ¿verdad? El examen. Pero así no es como Dios quiere. El Señor, pues lo que quiere es que estudies y tengas buenos resultados. Sabes, yo creo que el estudiante, la persona que estudia, sea lo que esté estudiando, sea aún desde primaria hasta
un doctorado, una maestría, un doctorado, si es cristiano, tiene más responsabilidad que el otro. Y debe de sacar mejores calificaciones que el otro. Porque va a decir, ay, ¿por qué? Pues si es la misma situación, si nada más que tú tienes a Dios de tu lado. El otro, si es inconverso, pues ¿cómo? Como que diga, ayúdame Dios. ¿A quién cree que va a ayudar Dios? ¿Al que tiene a Dios o al que no lo tiene? El que no lo tiene, pues es como que le está dando la espalda a Dios. Entonces, por eso digo, la responsabilidad de un estudiante o de un trabajador, vámonos a un trabajo también, siempre debe ser que nuestro trabajo, la Escritura dice que sea como para Dios, no como para agradar al hombre, hablando del trabajo. Y en la escuela es lo mismo. Entonces, lo que tú hagas es como para Dios, no es para el hombre, es para agradar a Dios. Entonces tienes más responsabilidad. Entonces tu fe tiene que ser mucho mayor cada día. Cuando están bien, sí, qué bueno, funciona todo muy bien. Pero cuando las cosas no funcionan bien, ahí es donde nuestra fe no tiene que menguar. Ahí es donde nuestra fe tiene que realmente, si estamos bien forjados en Dios, si estamos bien cimentados en la palabra. Oye, no hay trabajo, pero creo a Dios. Yo sé que Él me sustenta y yo sé que Él va a abrir puertas. Oye, no estoy bien de salud, no importa, el Señor me sostiene. Él es Jehová Rafa, Él es mi sanador, Él es mi proveedor. ¿Sabes qué? No hay esto en la casa, pero el Señor es mi sustentador. Hoy estás cansado, Jehová me va a dar nuevas fuerzas. Y dice la Escritura que Él aumentará mis fuerzas como las del búfalo. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando, Señor. Y empiezas a declarar la palabra y empiezas a vivir la palabra, y Dios va a hacer cosas en tu vida y en la mía, en tanto comamos la palabra y en tanto la vivamos y caminemos en ella. Pero si nos apartamos, si no creemos la palabra, somos como Pedro, hombre al agua o mujer al agua. Entonces, más valiera que nos tomáramos de la mano del Señor y decir: Señor, ayúdame con mi fe, porque últimamente está muy débil, muy traqueteada, muy aporreada. Tengo una fe carente de poder. No, ya no tengo ni poder, ya no digo ni eso. Simplemente no tengo fe. Wow. Entonces, definitivamente necesitamos a Dios, que Él esté de nuestro lado, porque va a haber momentos difíciles en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios, en nuestro día a día, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia misma. A veces se te complican las cosas, pero ahí está Dios respaldando nuestras vidas. Entonces, cuando todo está adverso, cuando todo va mal, yo puedo creer en que Jesús me va a ayudar y me va a sacar de esa situación. Tú y yo podemos creer que Jesús nos va a llevar de la mano, nos va a sacar adelante de esa situación adversa. Pero es necesario creerle, pero es necesario tener fe. Aquí yo me preguntaría, o la pregunta en sí sería: ¿cómo podemos tener una fe poderosa? ¿Cómo podemos tener ese tipo de fe? Y obviamente en el verso 20
leíamos hace rato, dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero el Señor nos habla de un grano de mostaza. Dice, como un grano de mostaza. ¿Alguien conoce la mostaza, el grano de la mostaza? Amén. Si usted lo agarra aquí en sus dedos, híjole, casi creo que se le cae. Hace muchos años nos regaló el pastor Ramiro Delgadillo, el papá del pastor actual, cuando nos predicó también acerca del grano de mostaza. Yo me quedé, wow, esto es el grano de la mostaza. Es tan pequeñito que es el de los granos de las semillas, es el más chiquitito que puede haber, de todas las semillas. Y si tú lo ves, es como un puntito así en tu mano. Y dices, wow, de ese tamaño está hablando el Señor. Más bien creo que no era la cantidad de lo que Dios estaba hablando, porque podemos hablar de cantidad o de calidad de fe. Yo creo que no era del tamaño al grano de mostaza lo que el Señor se refería, porque por eso reprendió a los discípulos, por su poca fe, y lo relaciona con el grano de mostaza, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, porque tu fe está así. Entonces yo creo que el Señor no se refería en cuanto al tamaño de la fe, que fuera como el grano de mostaza. Lo que más bien creo que nos está diciendo el Señor, que la fe debe de ir de menos a más, de pequeño a grande. Y en el mismo libro de Mateo nos habla acerca de cómo es el grano de mostaza, y cuando lo siembra, cómo crece y llega a ser un árbol tan grande que las mismas aves están abajo. Así creo que el Señor es lo que nos está diciendo, que así debe ser nuestra fe. Si tu fe es pequeña, bueno, tienes que desarrollarla de tal manera que llegue a ser tan grande que nada te sea imposible. Que cuando vengan y te digan, hermano, ore por este enfermo, tú pones tus manos sobre ese enfermo y el Señor va a obrar. No tú, es el Señor el que va a obrar, pero tienes que tener fe para creer eso, para desarrollarlo, para decir, Señor, nada hay imposible para ti. No es porque yo lo haga, es porque tú vas a obrar en la vida de mi hermano. Vas a tener misericordia de su enfermedad y lo vas a sanar. Lo vas a hacer libre de su achaque, de su malestar. Eso es lo que yo pienso que el Señor quería de nosotros, desarrollar nuestra fe, que fuéramos de menos a más todos los días de nuestra vida. Porque la fe en sí no es poderosa. Yo puedo tener fe, pero si Dios no quiere sanar a alguien, la fe en sí no es poderosa. De lo que se trata aquí es de decir, el poderoso es Él. El poderoso es Dios, es el Santo de Israel, es el que va a actuar en la vida de la persona. Esa es la realidad. Por más fe que tengamos, pero si el Señor en su soberanía decide no hacer algo, por más que usted y yo oremos, y puedes ayunar y puedes hacer lo que tú quieras y gustes, pero si eso no está en los planes de Dios, no se va a cumplir.
así como si llega a haber falta de empleo, el Señor por alguna situación lo permitió. Yo he orado al Señor para que me sane en cuanto a la diabetes, en cuanto a la hipertensión. Y propiamente la hipertensión, el Señor me dijo, no va a haber respuesta. No va a haber respuesta favorable a mi petición. Y digo, wow, ok, ya entendí, Señor. Tampoco voy a venir todos los días a poner gorra, ¿verdad? Señor, aquí está, tú sabes, y mira, yo creo en ti, esto y lo otro. Pero si el Señor ya dijo que no, pues bueno, tengo que entender también. No me voy a aferrar a una situación que el Señor dice que no. ¿Por qué al apóstol Pablo le quedó ese aguijón? Y oró al Señor y buscó y nada. Hasta que el Señor le dijo así como que, ay, ya, te voy a contestar. Le dice, bástate mi gracia. O sea, mi gracia te es suficiente, Pablo. Y hoy te dice a ti y a mí, mi gracia te es suficiente. ¿Con qué estás batallando? Oye, pues es que traigo este problema de la rodilla, que de la espalda, que la diabetes, que esto, que el otro. Ok. Yo no digo que el Señor no lo va a hacer. Yo no digo que el Señor no lo va a hacer. Y tampoco estoy diciendo que tu fe es mala. No es del agrado de Dios. No digo eso. Lo que estoy diciendo es, por tanta fe que tengas, demasiado, si no está en los planes de Dios, esa situación, el Señor no lo va a hacer. Entonces, no es tanto que la fe sea poderosa, es que el Señor, si no respalda esa situación, no va a pasar nada. En la parte en que les dice que si su fe fuera como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Otra vez creo que el Señor está hablando de una manera en sentido figurado. Él lo puede hacer. ¿Cuántos lo creen que Dios puede mover una montaña? O una ciudad completa. Si Él quiere, lo hace. Pero aquí en este pasaje no es tanto que tú y yo oremos. Ya no digo una montaña, si vamos pasando y está una rama, Señor, yo creo que tú vas a mover la rama y cuando pase no me voy a pegar. Y pasas y pácatelas que te pegas. ¿Te faltó fe? No creo. Lo que pasa es que hay cosas que nos toca hacer. A ti te tocaba mover la ramita para pasar. Eso era todo. Y aquí, imagínese que un hombre orara y moviera una montaña. ¿Qué cree que pasaría? ¿Qué cree que pasaría? Algo que se les ocurra. Tenemos tiempo aquí, como 2 horas todavía. Me dijeron que era libre. 6 horas, perdón, ok, adelante. ¿Alguien piensa algo?
ese hombre obviamente se llenaría de vanidad, se enaltecería, su ego, a millón, y la gloria sería para él, no para Dios. Entonces lo que Dios nos está diciendo es, en este pasaje, al decir que mueves una montaña y nada te sería imposible por medio de la fe, Él sí lo puede hacer, y esa es la gloria que Él se debe de llevar siempre, pero no el hombre. Por eso digo que es en sentido figurado que Dios nos está hablando aquí. Bueno, aquí a los discípulos. Imagínese que un hombre moviera una montaña así, o un carro de un lugar a otro. La cabeza se le volaría a ese hombre o mujer. Qué tremendo sería eso, ¿verdad? Los fariseos pedían señales así, más o menos de ese tipo. Pedían cosas así medias locas, ¿verdad? Y así lo cuestionaban al Señor y le decían, oye, haz esto, haz lo otro. Pero el Señor, ¿sabe qué? No tomaba en cuenta sus peticiones. No, si no me cree, mire, vamos a ver. Mateo 16:1 dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y pidieron que les mostrara señal del cielo. Mas él les dijo: cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Aquí el Señor los está diciendo, generación mala y adúltera. Y los fariseos pedían eso, pedían señales, pedían como que cosas muy extraordinarias. Y el Señor dijo, no los tomo en cuenta. ¿Saben qué? Pide señal, pero no, a ustedes no les va a ser dada la señal. ¿Por qué? Porque son una generación mala y adúltera. Santo Dios. Santo Dios. Otro pasaje, Mateo 12, 38, 39. Amén. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Otro pasaje donde el Señor les está diciendo, o sea, ¿tú quieres ver mi mano? ¿Quieres ver que yo voy a actuar en favor de estas personas? Imagínese un incrédulo, perdón por la expresión, pero pues es un hijo del diablo. Y así como que, pues dame una señal para creerte. El Señor, es decir, este está loquito. Por eso le responde así, generación mala y adúltera. Piden señal y a ellos no les va a ser dada esa señal. Pero a usted y a mí sí, por medio de la fe.
Por eso el Señor aquí no los tomó en cuenta. La Escritura dice, al necio con su necedad. Y sabes, muchas veces a ti y a mí nos va a tocar gente así. Gente que quiere tentar tu fe, quiere tentar a Dios. Pero tenemos que ser sabios y entender a quién tienes enfrente. Al necio con su necedad. Déjalo, porque ahí no vas a ganar nada. Ahí no vas a llegar a más. Te están topando con una persona que es necia y le aplica esto. Generación mala y adúltera. Así de sencillo. Y hablando de la montaña, Jesús acababa de bajar de la montaña, del monte de la transfiguración. Y a los discípulos, cuando les dijo ahí en Mateo 17, les estaba diciendo eso, precisamente hablando de esa montaña. Él se refería a esa montaña. De remover esa montaña. Dice, ¿serán capaces de remover esto? ¿Ese monte? Específicamente ese monte se refería a Dios, porque acaba de bajar de la montaña, del monte de la transfiguración, y les dice, vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte. Específicamente se refería a ese monte que acababa de bajar. Pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada va a ser imposible para ti. Entonces, otra vez digo, habla en sentido figurado. Y vuelve a decir, dice, si tuvieres fe. Y yo aquí quiero agregar algo, un prefijo, del tipo de un grano de mostaza. No del tamaño de una mostaza, es diferente. Porque si nos referimos a que nuestra fe sea así de ese tamaño, pues estamos acabados. Insisto, Dios no creo que se refiriera al tamaño de esa semilla. Más bien se refería a que esa montaña, de ese tipo, de que ese grano se desarrolla y llega a ser grande el fruto y ese árbol es enorme. A eso se refería el Señor, no de que fuéramos del tamaño, sino del tipo de esa semilla, de ese grano. O sea, y aquí Jesús enfatiza que el poder está disponible para todos. Así como les dijo a los discípulos, así nos dice a nosotros hoy. Si creemos, nada nos es imposible. Porque el que cree, todo le es posible. Si usted cree que Dios le va a ayudar en su fe, Dios lo va a hacer. Y Dios le va a desarrollar. Dios le va a ayudar a desarrollar esa fe, a que llegue a ser tan grande como ese árbol. O sea, tenemos que ir de menos a más, siempre, siempre. En nuestro caminar con Dios tiene que ser así. No podemos quedarnos en el mismo estado siempre. No podemos quedarnos tan chiquititos. Y ahora aquí vamos a ver, quiero ver unos ejemplos de fe donde hay fe poderosa. La segunda parte de esto. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Mire, vamos a ver rápido otra cita. Mateo 15:21. Si se fija, casi no hemos salido de aquí de estos capítulos. Mateo 15:21
en adelante. Si no lo tiene, déjeme se lo leo. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón, que esos están al norte de Israel. Y de aquí una mujer cananea había salido de aquella región. Clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia a mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¡Wow! Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y aquí viene lo tremendo. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Este es un pasaje también muy conocido. Una mujer sirofenicia. Esa mujer ya de por sí, pues era una mujer que era despreciada por ser sirofenicia. Y la verdad, cuando empezamos a leer, me llama mucho la atención algo que le dicen los discípulos. Le dicen: Señor, despídela porque pues está dando voces detrás de nosotros. Como que les faltaba amor a los discípulos, ¿verdad? Como que les faltaba algo. A lo mejor tenían el corazón como el carrizo. Estaba hueco. El carrizo es hueco. Sin embargo, el Señor así los aceptó. O sea, Él los llamó. Él sabía exactamente el carácter de cada uno, porque todos eran muy diferentes. Unos eran como yo, así medios prontos para responder, a veces no razonando las cosas. Impulsivo se llama. Carácter de Pedro, violento, impulsivo. Y en fin, todos eran diferentes, pero el Señor así los llamó. Sin embargo, el Señor pues tuvo compasión, tuvo misericordia, tuvo amor para esa mujer. Él simplemente pues la estuvo escuchando, no es que la hubiera desechado. Y en el verso 26 dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Qué tremendo esto, oiga. Que le digan a usted eso, yo creo que se va de la iglesia. Por menos de eso creo que ya nos hubiéramos ido, porque tenemos la piel muy delgadita, somos muy sensibles. Hoy es que no me saludó, es que estaba esperando que viniera a saludarme. Señor, yo a una persona le dije: ¿y por qué tú no te levantaste y fuiste y me saludas? Es la misma distancia de aquí para allá que de allá para acá. Y si usted un día ha pasado y ay, es que ese hermano o esa hermana no me saludó, ¿y a ti qué te faltó para ir? Es lo mismo. No debemos tener la piel tan delgadita, tenemos que aguantar, más cuando somos exhortados conforme a esto. No es conforme al criterio del hombre, es conforme a lo que Dios dice.
Y cuando nos confrontan y nos dicen, estás mal por esto y esto y esto, y aquí está la palabra, pues ni para dónde nos hagamos. Es mejor recibir lo que Dios nos está diciendo. Esa mujer recibió bendición, tuvo misericordia del Señor y recibió. Pero le dice, oh mujer, grande es tu fe, grande es tu fe. Y en base a esa fe el Señor actuó y la bendijo y la mandó. Vámonos, ahí está tu hija. Imagínese, pero ¿por qué el sinónimo o el utilizarlo de perrillos? Y mire, esa mujer no claudicó, va y le dice todavía, Señor, ten misericordia. Dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y si tomo como referencia a un perro, mire, el pitbull, cuando muerde, no hay poder humano que lo haga soltar. Su quijada es tan grande y tan fuerte que cada vez que usted le pegue o algo para que suelte al otro perro, a quien haya mordido, su quijada se va a hacer más fuerte por la adrenalina que está desarrollando. Así debe ser nuestra fe. Aferrarnos a Dios, aferrarnos a su palabra. Perdón por el ejemplo, pero así como perro, como ese tipo, debemos de aferrarnos. Así debemos ser. Debemos de tener esa fe. Mire, el Señor Jesús es nuestra muestra de fe también. Dice, Hebreos 11 dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe, de la fe. Es el autor y consumador de la fe. Ya casi terminamos. Mire, Hebreos 11 del 33 al 37. Aquí hay muchos ejemplos de fe. Y quiero leerle. Verso 33 en adelante. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Ejemplos de fe. Y habla, dice, de Gedeón, de Sansón, de Barak, de Jefte, David, etc. Fíjese desde dónde está hablando el Señor. Es el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos diciéndoles, todos estos hombres padecieron y vivieron por fe. Y me llaman dos cosas. Unas, verso 34, apagaron fuegos impetuosos. Dice, evitaron filo de espada. Estos evitaron filo de espada. Pero hubo otros, a pesar de tener fe. En el verso 37 dice, muertos a filo de espada. Tenían fe.
Sin embargo, el plan de Dios era diferente para uno y para otro. No es que no hayan tenido fe, tuvieron demasiada fe. La verdad, a veces nos quedamos así como que muy mediditos en cuanto a nuestra fe. Marcos 5, 25 al 34. Si quiere ya no lo busque, habla acerca de la mujer de flujo de sangre. Y el pasaje nos muestra cómo se desarrolla todo el evento. Y la mujer está pensando, si solo tocar el borde de su manto, yo voy a sanar. Si solo tocar el borde de su manto. Y alcanza al Señor Jesús y toca su manto. Y el Señor dice, ¿quién me tocó? Imagínese todo el mundo ahí apretujándolo. Y el Señor así como que diciendo, ¿quién me tocó? Pues él sabía quién lo había tocado. Dice, porque poder salió de mí y hubo sanidad. Y en esos tiempos, pues esa mujer no podía, era impura. No podía ir a la sinagoga, no podía ir a buscar a Dios. Incluso no podía ni estar en el pueblo porque la consideraban impura. Y sin embargo Dios dice, ¿quién me tocó? Y eso, el haber hecho eso, el Señor Jesús está diciendo, ¿quién fue? Obviamente la tenía que evidenciar, pero tenía un plan. Él sabía por qué le estaba llamando, porque si no, pues nomás se va y no pasa nada. Y todo el mundo ya la conocía, esa mujer que decían, es impura, ella no puede entrar aquí a la sinagoga, no puede entrar al templo, no podemos tener interacción. Y como el Señor la sanó, Él la quería restituir públicamente. Y decir, miren, esta que era impura, ahora ya puede. Eso es lo que no dice la Biblia. Pero eso es lo que podemos entender de lo que el Señor está haciendo en ese acto. Está diciendo, antes no podía buscarme públicamente, así ir y buscar a Dios, pero ahora ya. Por eso el Señor así lo hizo, por eso quiso evidenciarla, por eso decir, ¿quién es? Y la mujer no le quedó de otra más que decir, yo soy, Señor. Y el Señor la sanó. Quiero concluir ya no quiero darle más pasajes porque ya se nos fue el tiempo, pero solo quiero concluir con dos cosas. Y lo que Dios nos deja hoy es eso, una pregunta así para reflexionar, para decirnos, para confrontarnos. Ya consideramos la palabra, ya vimos lo que el Señor tiene para nosotros. Pero la pregunta sería, ¿cómo vamos a responder ante este llamado? ¿Cómo vamos a responder hoy al mensaje de Jesús? Con perseverancia y que crezca nuestra fe. O sea, buscar el llamado y decir, Señor, yo quiero hacer como el tipo del grano de mostaza, ir de menos a más, perseverar en nuestra fe, perseverar como lo hizo esa mujer sirofenicia, perseverar como la mujer de flujo de sangre que no desfalleció hasta alcanzar a Jesús y tocar su borde de su manto. ¿Usted quiere ir así a más? Si su respuesta es sí, yo le voy a invitar a lo siguiente, que haga un compromiso con Dios hoy, aquí en este lugar. Si su respuesta es sí,
que usted pase y dígale: Señor, aquí está, yo quiero perseverar, así como esas mujeres que alcanzaron misericordia. El lugar está abierto y usted busque a Dios y clame a Dios, porque Dios le lleve a más en su fe, le lleve a más cada día. O bien, la otra pregunta sería: ¿vamos a renunciar como los discípulos, como esos 9 discípulos que le dijeron: Señor, ya despídela porque está dando voces? Si usted quiere dejarlo así, está bien, es su responsabilidad delante de Dios. Pero si fuera el caso contrario de decir: Señor, yo quiero ir a más, el Señor está abierto y hoy te dice: aquí está el lugar, ¿tú quieres venir? Adelante, yo te voy a llevar a más. Pero es su decisión, es su decisión, y la respuesta solo usted la tiene. Así que si gusta pasar, adelante, y si quiere quedarse sentado, es su decisión. El Señor pues les bendiga, y que el Señor haga conforme a su decisión y como dijera.